Bendiciones, espero te encuentres bien. Vamos a iniciar ya con nuestro siguiente día de devocional de Semana Santa. Así que si ya tienes lista tu Biblia, te invito a que la abras en Mateo 26. Vamos a leer del 31 al 75. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús les dijo: todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras: mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero cuando yo resucite, los volveré a reunir en Galilea. Pedro le contestó: aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé. Jesús le dijo: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Luego se fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras yo voy allí a orar. Y se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró, diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿ni siquiera 1 hora pudiste mantenerte despierto conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Por segunda vez se fue y oró así: Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormido a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya se acerca el que me traiciona. Todavía estaba sentado Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas el traidor le había dado una contraseña diciendo: al que yo bese, ese arréstenlo. Así que acercándose a Jesús dijo: buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó: amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. En eso, uno de los que estaban con Jesús sacó su espada y le cortó una oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: guarda tu espada en su lugar, porque todos los que pelean con la espada, también a espada morirán. ¿No sabes que yo podría rogarle a mi Padre y Él me mandaría ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero en ese caso, ¿cómo se cumplirán las Escrituras que dicen que debe suceder así? Enseguida Jesús preguntó a la gente: ¿por qué han venido ustedes con espadas y con palos a arrestarme, como si yo fuera un bandido? Todos los días he estado enseñando en el templo y nunca me arrestaron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento, todos los discípulos dejaron solo a Jesús y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde los maestros de la ley y los ancianos estaban reunidos. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los guardias del templo para ver en qué terminaba todo aquello. Los jefes de los sacerdotes y toda la Junta Suprema
Buscaban alguna prueba falsa para condenar a muerte a Jesús, pero no la encontraron. A pesar de que muchas personas se presentaron y lo acusaron falsamente, por fin se presentaron dos más, que afirmaron: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y volver a levantarlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y preguntó a Jesús, ¿no contestas nada? ¿Qué es esto que están diciendo contra ti? Pero Jesús se quedó callado. El sumo sacerdote le dijo, en el nombre del Dios viviente te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó, tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las ropas en señal de indignación y dijo, las palabras de este hombre son una ofensa contra Dios. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído sus palabras ofensivas. ¿Qué les parece? Ellos contestaron, es culpable y debe morir. Entonces le escupieron en la cara y lo golpearon. Otros le pegaron en la cara diciéndole, tú eres el Mesías, adivina quién te pegó. Pedro, entre tanto, estaba sentado afuera en el patio. En esto, una sirvienta se le acercó y le dijo, tú también andas con Jesús, el de Galilea. Pero Pedro lo negó delante de todos diciendo, no sé qué estás hablando. Luego se fue a la puerta donde otra lo vio y dijo a los demás, ese andaba con Jesús, el de Nazaret. De nuevo Pedro lo negó, jurando, no conozco a ese hombre. Poco después, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos, hasta en tu manera de hablar se te nota. Entonces él comenzó a jurar y perjurar diciendo, no conozco a ese hombre. En aquel mismo momento cantó el gallo, y Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Jesús llevó a sus 3 discípulos con él al jardín del Getsemaní. Pedro, Santiago y Juan habían estado con él en el monte de la Transfiguración, y Jesús necesitaba que estuvieran con él en oración. Pero mientras Jesús oraba, ellos dormían. Mientras Jesús sudaba grandes gotas de sangre, roncaban. Mientras Jesús lloraba en agonía, los 3 en los que confiaba estaban durmiendo. Sabiendo que estaba a punto de morir por la muerte violenta de un criminal, dormitaron y babearon. 3 veces Jesús vino a los discípulos y 3 veces estaban dormidos. Nos indignamos por las acciones aparentemente descuidadas de Pedro, Santiago y Juan, y sin embargo, ¿con qué frecuencia nos han sorprendido cayendo en el crepúsculo de la conducta negligente cuando Jesús llama a nuestro nombre? Miramos televisión cuando hay oraciones para ser oradas. Leemos novelas cuando hay personas para ser amadas. Roncamos mientras nuestra cultura se desmorona. Así como el Salvador necesitaba a Pedro, Santiago y Juan, tu Salvador te necesita. Él te ha confiado el poder de la oración. Él te ha confiado la gran comisión. Él te ha confiado el Evangelio. En este jardín, Jesús oró, no como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Alguna vez has orado esta oración cuando tu vida se está desmoronando? ¿Alguna vez has orado, Padre, hágase tu voluntad, cuando te enfrentas a circunstancias crueles? Si no aprendemos nada más de este evento en la vida de Jesús, deberíamos aprender a orar mientras los demás duermen y desear la voluntad del Padre por encima de todo. Cuando Jesús finalmente sacó a los 3 de su sueño, tuvieron una vista a la luz de la luna de una multitud que subía por la ladera occidental del Monte Olivo. Después de que esta multitud dirigida por Judas se apoderó de Jesús, Pedro se quedó en el patio del sumo sacerdote,
Fue allí donde Pedro negó a Jesús 3 veces. Hemos llegado a esta parte en el devocional en la que nos habla acerca del momento en el que se lleva, ¿verdad?, a Pedro, a Santiago y a Juan para orar, ¿verdad?, en el monte Olivo. Entonces dice que a la hora de que se los lleva, son alguien como que él consideraba, ¿verdad?, de quienes podían estar con él en ese momento y que necesitaba que oraran junto con él. Hemos oído muchas veces esta predicación acerca de por qué los llevó a ellos, o si ustedes investigan, ¿verdad? Así se nos dice que eran las personas que Jesús quiso llevar para que oraran junto con él. Y cuando se los lleva a orar, les dice, quédense aquí de este lado que yo voy a ir a orar de aquel lado. Entonces Jesús se va, dice que inclinó su rostro hasta el piso y empezó a orar. Vemos ahí, ¿verdad?, ese lado humano que él tenía temor, ¿verdad? Porque nos dice que Jesús les dijo, o sea, siento un temor grande. Él ya sentía, ya sabía que ese era su momento, que el momento había llegado, y sin embargo él le decía a su Padre, a nuestro Padre Celestial, le decía, Padre, si se puede, ¿verdad? Si se pudiera, no permitas que esto pase en mi vida, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, vemos ese lado en el que Jesús también padeció, ¿verdad? Todos sabemos que tuvo temor, pero sin embargo él dijo, no, yo lo voy a hacer porque yo he sido enviado a algo. Él no quitó el dedo del renglón de su propósito. Entonces él sintió esa tristeza en su alma y quería estar acompañado de personas que estuvieran orando por él. Nos dice que 3 veces fue y fue a mirarlos, ¿verdad? Fue a ver a estos discípulos que se había llevado y dice que los encontró durmiendo. Entonces, y les dijo, necesito que estén orando porque ya se está llegando el tiempo y no entiendo por qué ustedes no están haciendo eso. Él sentía ya el peso de todos nosotros, ¿verdad?, en su vida, y él decía, ¿por qué no hacen lo mismo que yo? ¿Por qué no están orando? Lo que yo les he enseñado, ¿por qué no lo están haciendo? Y sin embargo él volvió al lugar donde él estaba orando y él siguió diciéndole, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, que se haga tu voluntad. Y después nos dice que salen de ese lugar en el que estaban orando y se encuentran con toda la gente. Entonces, imagínense ellos levantarse, ¿verdad?, de estar dormidos, levantarse, salir de ahí y ver a la multitud que venía, y que venían Judas ya al frente de todos. Pasó esto de que él llegó, maestro, ¿cómo estás? Le da el beso de la traición. Y Jesús lo tomó, o sea, hasta eso que lo tomó porque como bien, ¿no? Bueno, ya va a pasar, ya está eso. Él ya había orado, ya había derramado gotas de sudor, de sangre, ¿verdad? Por los nervios, por el temor que había en él. Y de repente pues llega él, le da el beso y le dice, pues al que yo bese, a ese hay que arrestar. En esta versión me gusta cómo el diálogo es así como bien tranquilo, ¿verdad? Muy así. Le dice, acercándose a Jesús, dijo, buenas noches, maestro, y lo besó. Jesús le contestó, amigo, adelante con tus planes. Entonces los otros se acercaron, echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Entonces vemos cómo Jesús, o sea, le contestó porque él ya sabía que ya era su hora, ¿verdad? De todo lo que venía a padecer por todos nosotros. También vemos en esta parte de la historia en la que Jesús, momentos antes, les dice, pues ahora sí que cuando a mí me vayan a arrestar, todos ustedes se van a ir, van a huir y me van a dejar solo.
Pero Pedro le dice, no, Señor, yo voy a estar ahí, aunque a mí me arresten también, aunque yo tenga que padecer lo mismo, yo ahí voy a estar contigo. Y bueno, sí, era la intención de él de estar en ese lugar, porque dice que fue y lo siguió hasta donde lo llevaron, pero estando ahí, y Jesús se lo dijo, ¿verdad? Antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Él fue y pasó, ¿verdad? La gente empezó a decirle, tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos. Y él lo negó, él negó esas 3 veces. Y todos nos sabemos estas historias, ¿verdad? Desde que estábamos en la escuela dominical, siempre hemos sabido acerca de cómo lo que pasó Jesús, ¿verdad? De cómo lo arrestaron, de que lo llevaron, lo azotaron. Y vemos esa parte también de que fue juzgado, ¿verdad? Imagínense que a este hombre, a nuestro Señor Jesús, al juez, ¿verdad? Que merece toda la gloria y la honra, ser juzgado. O sea, yo sé que tú y yo pudimos haber estado ahí también juzgando y diciendo crucifíquenlo, pero, o sea, ahora, hoy en día que conocemos esa historia, ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que todo eso él haya padecido? Y aún si nos vamos a este tiempo, este momento de la oración en la que Pedro, Santiago y Juan estaban dormitándose, ¿verdad? Mientras él estaba ya padeciendo en oración, vemos, pudimos nosotros haber dicho, ay, Pedro, Juan, ¿por qué no estaban orando? ¿Por qué no siguieron la oración? ¿Por qué tuvieron que dormir? Pero era necesario que esto así pasara para que hoy nosotros dijéramos, es verdad, o sea, estamos juzgando o juzgamos de repente a estos hombres cuando nosotros hoy en nuestra vida no estamos haciendo las cosas. Nos dice el devocional, preferimos estar haciendo mil y otras cosas más en lugar de poner nuestra atención en los que están padeciendo, en la gente que necesita nuestra oración, en la gente que necesita ser amada, y estamos pensando en otras cosas, ¿verdad? Digo, me pasa también a mí, pienso a lo mejor, no es que piense demasiado en mí, pero estoy pensando en demasiadas cosas que no benefician a lo que hay en mí, a lo que yo tuviera cuando otras personas están padeciendo cosas peor que yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no tener nuestro tiempo de oración? ¿Por qué no tener ese tiempo de oración en el que, por ejemplo, ahí Jesús estaba orando, ¿verdad?, al Señor? Tú y yo no sabemos quién está orando allá afuera porque tiene una enfermedad grave, y que hoy en día, ¿verdad? Estamos muchas personas luchando aún con este virus del COVID. Entonces, ¿por qué si nosotros estamos bien, ¿verdad? Por aún decir así, ¿por qué no hacer algo por esas personas y mantener un tiempo de oración? Porque realmente estamos ahora sí que dormidos y en un tiempo de relax, mientras afuera todo el mundo se está desmoronando, ¿verdad? Así como el Salvador necesitaba a Pedro, Santiago y Juan, tu Salvador te necesita. Él te ha confiado el poder de la oración, Él te ha confiado la gran comisión, Él te ha confiado el Evangelio. Tenemos la palabra de Dios, la cual ya conocemos, que debemos conocer, ¿verdad? Y si no, dediquemos el tiempo a la lectura de la palabra, a la oración. Yo sé que mucha gente, incluso a veces en nuestras familias, están padeciendo, muchas personas, y por qué no tener ese tiempo, ¿verdad?, de oración para ellos. No sé, hay algunas personas que dicen, bueno, si no sabes cómo empezar a orar, si no sabes qué hacer en la oración o qué cosas vas a orar, haz una lista, ¿verdad? Haz una lista de las cosas por las que quieres orar o quisieras orar, por las personas, los nombres, escribir ahí los nombres, la necesidad, y hacerte tu lista. Cuando tú vayas delante de Dios, cuando vayas a orar, ponerla a un lado y tú empiezas tu oración. Cuando no sabes qué más orar, ¿verdad?
agradece a Dios y agradece por estas personas o por estos motivos en los cuales hay que orar. Porque imagínense, ahora, si nosotros no hacemos algo por el prójimo, ¿verdad? Estamos faltando a ese mandamiento del Señor, en el cual dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos hacer algo también por nuestro prójimo, tener la empatía para con los que lloran, ¿verdad? Llorar con los que lloran, reír con los que ríen, estar gozosos con ellos. Entonces, si muchos allá afuera están padeciendo, ¿por qué no nosotros también orar? Si alguien te pide que lo mantengas en tus oraciones, manténlo en tus oraciones. Tú no sabes qué batallas está luchando él allá en su casa, entonces hazlo. Mantengámonos firmes nosotros también en el Señor. Yo sé que a veces decimos, es que tú no sabes, también es difícil para mí seguir, pero no es imposible. No es imposible porque yo lo he pasado también, pero mírame, estoy aquí, estoy de pie, gracias a la gracia del Señor, gracias a que el Señor ha estado ahí conmigo, a que no me he rendido, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor hemos tropezado, pero qué bueno que no nos hemos mantenido ahí en el suelo, ¿verdad? Sino que nos hemos esforzado y hemos seguido en el camino del Señor. Así que mientras estamos entonces en el camino, oremos y tengamos empatía con nuestros hermanos. Así lo dice la palabra del Señor. Y así en este día, como estamos conmemorando ese momento en el que el Señor fue arrestado, ¿verdad? Y llevado a ser juzgado, y que todos sus discípulos dice que se dispersaron, nos vamos pues a todos esos momentos en el que no se mantuvieron en oración, se dispersaron, el Señor quedó solo, ¿verdad? Pedro lo negó. Entonces vemos toda esta historia en este momento tan necesario, ¿verdad? Para Jesús, que alguien estuviera ahí para con él, pero vemos que también él quedó solo, ¿verdad? Él también se quedó solo y sin embargo, él siguió hasta llegar al propósito, hasta cumplir el propósito del cual Dios lo había enviado. Así que en el día de hoy reflexionemos en el que tú y yo también podemos estar orando por alguien, podemos estar y tener nuestras oraciones a alguien que tiene la necesidad de eso, que no está solo, que esa persona no hacerla menos, ¿verdad? Por lo que esté pasando, sino que la tengamos en nuestras oraciones, poder decirle, sabes que no estás solo, lo que te esté pasando y cualquier cosa que necesites, estoy ahí contigo, estoy orando por ti. Y bueno, es lo que el día de hoy nos enseña en el devocional de hoy, con lo que Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? El actuar de ellos nos enseñan a que nosotros sí hagamos algo también por nuestro prójimo. Yo sé que podemos decir, bueno, pasó esa ocasión, pero después fueron lo mejor de lo mejor ellos, pero era necesario que esto pasara y estuviese escrito para que hoy tú y yo pudiésemos reflexionar en esa parte en la que es necesario, ¿verdad? Son necesarios nuestros tiempos de oración. Así que haz un hábito en tu vida, haz un hábito de la oración, de la palabra de Dios, leerla y así pues tener palabras de aliento para alguien más. Bien, y con esto terminamos en el devocional del día de hoy. Espero estés teniendo un excelente día y continuemos, ¿verdad? Sigamos esforzándonos por leer la palabra de Dios, por orar, por estar en comunión con el Señor y en comunión con nuestros hermanos, en tener la empatía y tener el amor hacia el prójimo. Espero que estés bien, nos vemos en el día de mañana o en el siguiente devocional. Que Dios te bendiga.